Estamos con Montserrat Sanmartí, madre de familia que lleva ya muchos años involucrada en la defensa de la vida. Bien, Mons, en primer lugar voy a pedir que te presentes, nos hables un poquito cómo te involucraste, ¿no?, a favor de la vida y en las organizaciones que has estado y en las que estás actualmente. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Montserrat, como ha dicho Javier, Montserrat Sanmartí. Llevo 6 años involucrada en el tema de la defensa de la vida y todo empezó de una forma pues muy especial para mí, porque resulta que tengo una hermana que está en Colombia trabajando en Radio Católica. Ella me mandó una canción de Felipe Gómez que se titula Te llamo mamá. Yo entonces acababa de ser madre de mi última hija y resulta que, bueno, al escuchar esta canción, que era pues a favor de la vida, en contra del aborto, yo recuerdo que esa tarde no podía dejar de llorar. Estuve toda la tarde escuchando esa canción y ahí sentí claramente que el Señor me llamaba a defender la vida. Y a raíz de eso, pues empezamos a trabajar con otras personas que han colaborado, con las cuales hemos trabajado. Y en la actualidad pues se han logrado, gracias a Dios, muchas cosas. Entre ellas puedo estar contenta de estar aquí, en este Museo de la Vida, que con mucho esfuerzo de muchas personas se logró hacer y en el cual yo tuve también mucho interés de que estuviera aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, donde hay tanto aborto. Y también colaboro en la Asociación de Sacerdotes por la Vida, que trabaja en sanación posaborto, que se llama El Viñedo de Raquel. Y una es prevención, o sea, el museo trabajamos en la prevención del aborto, y en el Viñedo de Raquel se trabaja sobre todo con mujeres o con varones también, o familiares de personas que están involucradas en el tema del aborto, que han abortado y que necesitan sanar su vida. Cometieron un error en su vida y, bueno, necesitan sanación. Entonces, son las dos vertientes en las cuales trabajo. Una es la prevención y la otra es la sanación posaborto a través del Señor, claro, evidentemente, porque nosotros no hacemos nada, todo lo hace Dios. En primer lugar, te vamos a pedir que definas aborto. ¿Qué se entiende por aborto y qué clases de aborto hay? Pues el aborto es la finalización para decirlo de una manera sencilla y llana, del estado de gestación de una mujer y que siempre termina con la muerte del feto. Existen dos tipos de aborto: el aborto espontáneo, el aborto que sobreviene a la mujer pues que está en gestación y que por causas naturales pues tiene ese aborto, o el aborto inducido o provocado, que es aquel que se busca y que quirúrgicamente o bien a través de otros medios como pastillas o como el DIU, otros mecanismos, acaba con la vida de ese bebé. Son estos los dos tipos que todos finalizan con la muerte del niño, pero evidentemente uno es gravísimo, el otro nadie tiene la culpa, es una cosa natural que surge y que le puede pasar a cualquier mujer. Bien, Monse, te vamos a preguntar si es correcto el término de aborto para definir lo que representa. A ver, en la sociedad actual se admite como aborto el asesinato de un bebé. Lo que pasa que es muy duro decirlo así con estas palabras, decir que aborto voluntario, aborto buscado, aborto quirúrgico es un asesinato. Entonces, como que la sociedad está aceptando eso como una cosa normal, cuando realmente
Cuando uno se provoca un aborto, eso tiene un nombre y es asesinato, con todas las letras, ¿verdad? ¿Por qué no se habla directamente de asesinato? A ver, denominar asesinato al aborto sería para todas aquellas personas o todos aquellos intereses creados que desean que el aborto se instale en los países, sería como pues decir a las claras que eso no está bien, porque claro, todos sabemos que un asesinato es algo punible, es algo que no se puede ni se debe hacer. Por lo tanto, siempre os podéis dar cuenta cómo se tergiversa el sentido de las palabras cuando se habla de aborto. Muchas veces escuchamos eufemismos como, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque si el aborto es matar a un ser vivo, matar a un bebé, ¿por qué no le llamamos por su nombre y decimos asesinar? Porque eso sonaría muy mal y no vendería. Y estamos hablando de una industria. Recordemos que el aborto, aunque muchas personas no lo saben, es una industria que genera miles y millones de dólares, de euros, a través de los abortos que se llevan a término. Entonces, que el hablar directamente de asesinato no vendería. Nos interesa o les interesa a estos poderes fácticos que se oculte, que se normalice, y entonces se utilizan, como digo, este tipo de eufemismos para liberar a las conciencias, por decirlo así, ¿no? Para que ir haciendo nuestras conciencias laxas y que vaya cayendo todo, pues no es tan grave, relativizando lo que es realmente un asesinato. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? ¿Cuál es la pena canónica para la persona que aborta? La Iglesia siempre ha defendido al bebé por nacer, al niño por nacer, desde su concepción. Y así lo ha enseñado el magisterio de la Iglesia desde siempre. O sea, es una materia inamovible. El tema que me comentas de la sanción es en el canon de Derecho Canónico, en el 1398 creo que es, ¿sí? Nos dice que toda persona que aborta o las que ayudan a un aborto, a que un aborto se lleve a término, incurren en la excomunión late sententiae. O sea, la persona o personas que colaboran en un aborto quedan excomulgadas de la Iglesia. ¿Podría ser lícito el aborto en algún supuesto? Por supuesto que no. Yo siempre digo que nunca es lícito matar a nadie, jamás. En cualquier sociedad adelantada sabemos que el asesinato es punible, ¿verdad? Cualquier asesinato de cualquier persona es punible, con cárcel, con multas, con lo que sea. También los homicidios, incluso los homicidios, están castigados. ¿Por qué a un ser humano que está creciendo en el vientre de su madre, que es indefenso, no se le permite nacer? Entonces, jamás, porque ese ser humano que está creciendo en el vientre materno es un ser humano distinto del de la madre. Su ADN es totalmente diferente del de su padre y de su madre. Por lo tanto, esas cosas que nos dicen de yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, las mujeres, no saben lo que están diciendo, porque eso no es su cuerpo, es un ser humano distinto al de ella. Por ejemplo, el caso que nos ponen siempre para impactarnos y decir, ¡ay, es verdad! El caso de la violación es uno de los casos que más impactan cuando te dicen, ¿ni en el caso de violación estáis de acuerdo en que se pueda abortar? Yo siempre pongo este ejemplo. Mi padre es un asesino y hacen una redada, vienen a mi casa y como no está mi padre, me apresan a mí, me llevan a mí a prisión, me juzgan, me condenan a los años de cárcel o a la condena de muerte, a lo que sea. Pero si yo no he sido, pues esto es lo que se está haciendo con los bebés. Ese bebé es inocente, el culpable es el padre. En todo caso, tendrían que meter en la cárcel al violador,
Y luego decimos el derecho de la madre a no verle la cara a ese niño cada vez que vea la cara de ese niño, cada vez. En ningún caso eso es una excusa, porque ese niño no tiene la culpa y es inocente, por lo tanto tiene derecho a la vida. Otra cosa es que me digas, la madre no lo quiere porque, bueno, pues lo puedes donar en adopción y ese bebé pues tiene el mismo derecho que tú y que yo a la vida. Por lo tanto, en ningún caso, ni por violación, ni por malformación del feto, porque a veces dicen, no, pero si este niño va a sufrir muchísimo, va a pasarlo muy mal. Mirad, yo tengo el caso concreto de mi hija, la pequeña, mi hija Marta, nació con un problema muy grave en el corazón. Hubiera sido una niña que probablemente hubiera podido ser abortada porque tenía una tetralogía de Fallot. A los 4 meses se la tuvo que operar a corazón abierto, una niña tan pequeña. ¡Qué sufrimiento para esta niña! ¡Qué sufrimiento para estos padres! Bueno, pues esta niña hoy en día es una niña sana, una niña que juega, que vive feliz. ¿Y quién soy yo para decidir que esa niña pueda o no pueda vivir? En el fondo, ¿qué refleja la permisividad del aborto en la sociedad? Sin duda refleja una sociedad enferma, una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios, que vive única y exclusivamente para el placer, una sociedad hedonista, que busca satisfacer sus propios caprichos y luego es incapaz de responsabilizarse de sus actos, porque todo acto en la vida tiene una consecuencia. Si yo tengo relaciones sexuales, es probable que pueda tener un hijo, que pueda quedar embarazada. Pero yo quiero esas relaciones sexuales, pero no quiero lo que después conlleva el tener una relación sexual. El sacar a Dios de la sociedad promueve todas estas cosas, el sacar, el extraer el amor conyugal del matrimonio y poderlo tener en cualquier momento, con cualquier persona, nos lleva precisamente a que haya mucho más aborto en el mundo. Porque esta promiscuidad, al final, aunque digan que no, aunque digan que los métodos anticonceptivos funcionan y que los preservativos y que la píldora anticonceptiva, las estadísticas no dicen eso. Las estadísticas dicen que la única manera de evitar embarazos es mantenerse castos, mantener la virginidad. Cuanta más relaciones sexuales hay, más probabilidad de embarazo hay, aunque digan lo contrario. Pero claro, los que lo dicen son los que les interesa, porque ellos están detrás de los lobbies abortistas y les interesa precisamente que haya aborto. De esto hablaremos después, en casos concretos que se han descubierto en personas que después han explicado cómo han manipulado a la juventud para que haya más aborto. Luego comentaremos este caso. ¿Qué es lo que ha cambiado en la mente de muchas personas para que no vean que el aborto es un asesinato sangrante de un ser indefenso? Mira, esto yo pienso que es un trabajo de años. Esto es como la gotita que va cayendo, pim, pim, pim. Y uno no se da cuenta, pero en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los colegios, poquito a poco se va cambiando la mentalidad. Todos nacemos con la ley natural impresa en nuestro corazón y todos sabemos lo que está bien y qué está mal. Pero esa ley natural se puede deformar. ¿Cómo se puede deformar? Pues con malas informaciones, con malas lecturas, con la pornografía, con tantas cosas que hoy la juventud tiene a su alcance. Y entonces es ahí, pues en los colegios, en todas estas cosas que hemos citado, donde nos van metiendo estas ideas como muy, muy despacito, como la gotita, que cuando vienes a darte cuenta tienes en tu casa una gotera, ¿verdad? Y dices, uy, y yo no me he dado cuenta de esa gotera, pero eso estaba ahí, pim, pim. Bueno, pues este es la manera de que hemos ido aceptando. El ser humano tiene una manera de ser de que es capaz de adaptarse a todas las cosas. Y llega un momento en que te pueden hacer ver lo blanco-negro. Si no tienes un criterio, una formación, si no estás ligado pues eso, a un Dios que te va guiando, que te va diciendo esto está bien, esto está mal.
a un decálogo, ¿no? Pues no matarás. Pues claro, si la sociedad vive de espaldas a todo esto, a la ley de Dios, es cuando nos pueden llegar a cambiar la mente, nos pueden lavar el cerebro y ver lo blanco negro. Además, lo que es un agravante es que proclamen el aborto como un derecho. Exactamente, es lo que decíamos antes. ¿Verdad que en cualquier sociedad civil el asesinato es algo punible, es algo que todo el mundo entiende? Que yo voy por la calle y mato a otro, ¡oye, un asesinato!, ¿verdad? Esto es horrible. ¿Cómo vamos a aceptar un asesinato? Y sin embargo, a nuestro hijo, a nuestros hijos, las propias madres son las que llevan al patíbulo a esas criaturas, son las que dan el tiro, ¿no?, por decirlo así, dan el visto bueno a que se mate a su propio hijo. Eso es terrible. Y todo esto viene a consecuencia de esto que hablábamos, ¿no?, de este lavado de cerebro y de estos poderes mundiales, de la masonería, de la pornografía, de todos estos lobbies que trabajan para hacer que nuestra mente cambie de tal manera que seamos capaces de hacer lo que no hace un animal, que es matar a su propio hijo. Esto lo hace el ser humano, un ser pensante, un ser hecho a imagen de Dios, que tiene capacidad para entender que eso es lo más abominable que puede hacer un ser humano, matar a su propio hijo. ¿Podría profundizar en el negocio del aborto y en los intereses que hay creados? De esto se podría escribir un libro. Realmente es terrible el negocio que hay detrás del aborto. Pensamos, o nos dicen, ¿verdad?, que es un derecho de la mujer, que es para evitar, pues esto, el sufrimiento de los bebés, que es para evitar, pues, una mujer que ha sido violada, pobrecita. Nos van lavando el cerebro. Y sin embargo, los que promueven el aborto saben muy bien que esto es un negocio. Es un negocio a gran escala. Empezando por las clínicas de abortos. No me gusta llamar clínica, porque clínica realmente para mí es un lugar donde se curan o se trata de dar salud a las personas, pero por llamarla de alguna manera, entrecomilladamente, diremos, en estas clínicas de aborto se empieza ahí el negocio. Nosotros, trabajando en el viñedo de Raquel, nos han contado muchas chicas cómo funcionan estas clínicas. Llegan allí, llegan nerviosas, llegan indecisas, llegan con un desorden hormonal, con unos nervios, con parejas que las obligan, en fin, llegan en un estado tremendo. ¿Qué sucede dentro de la clínica? Las personas que trabajan allí están muy bien programadas para saber qué tienen que hacer en cualquier caso. Nos cuentan muchas de ellas que cuando llegan les ponen una pastillita, un ansiolítico para tranquilizarlas, luego hay un equipo de psicólogos que evidentemente siempre abogará para que haya un aborto, porque claro, es su sueldo, ¿verdad? O sea, ellos no van a mirar por el bienestar de la mujer, sino que van a mirar, pues, que esa persona se decida por el aborto. Cuando ya esa persona, entre los ansiolíticos, entre el consejo del psicólogo, pues ya ha dicho que sí, bueno, pues venga, para adentro, si pueden, rápidamente. ¿Por qué? Porque saben que detrás hay una suma sustanciosa de dinero. Eso es lo primero. Tenemos los ejemplos que nos cuentan en Planned Parenthood, que es la gran industria en Estados Unidos de abortos. Y hay muchas personas que han salido de esa industria y nos cuentan cosas de estas, aparte de nuestras chicas que vienen al viñedo. Luego tenemos una gran industria en la venta de esos cuerpos, o sea, que es un doble negocio. Cuando ya el bebé ha sido abortado, esos restos son vendidos para las industrias farmacéutica, médica, de belleza, porque estos fetos, pues, son maravillosos para esto, para estas industrias. Y tenemos en Barbados, esto está documentado por Vida Humana Internacional, que es una asociación católica de misioneros pro vida, y ellos documentaron que en Barbados, en Caribe, hay
una macroindustria de estas. ¿Y qué hacen? Traen bebés desde Ucrania, bebés abortados desde Ucrania, y allí, bueno, esto es la clínica de los horrores porque a veces llegan bebés vivos, se les ahogan, o sea, es terrible. Para después conseguir estas células madre, para conseguir, hacen como un puré de todo esto y se lo inyectan a personas que están enfermas de cáncer, personas con Alzheimer. Ellos dicen que en el 96% de los casos se curan todas las enfermedades que llegan allí. Y claro, ¿quién accede a eso? Personas con capacidad monetaria elevada, que están enfermas, que están desesperadas, que quieren vivir, llegan allí y bueno, pues pagan unas sumas ingentes por cada tratamiento de estos. Imaginaos qué negocio, ¿no? Es un negocio redondo. Es triste, ¿no?, que tengamos que recurrir a la muerte de inocentes para curar a personas adultas y a personas ya hechas y derechas. O sea, es que me parece una aberración. O sea, a ver, las enfermedades llegan, hay unos medios que tenemos en la actualidad, hay que usar esos medios, pero no buscar medios que son, vamos, para mí abominables, ¿no? Pero vamos a pensar en la raíz profunda del problema. ¿Cuál es la raíz y cuáles son sus soluciones? Bueno, comentábamos antes que un poco la raíz es de quienes quieren implementar estas leyes en el mundo. Puede estar la masonería detrás, puede estar la pornografía. Evidentemente, yo tengo muy claro que el vivir de espaldas a Dios genera dos pecados capitales muy importantes. Uno es la lujuria y el otro es la codicia. Ambas se unen y son capaces de todo. A través de la pornografía. ¿Qué sucede con la pornografía? ¿Por qué está tan ligada al aborto? Pues bien, el usar material pornográfico promueve el deseo sexual incontrolado con cualquier persona, en cualquier momento. Las mujeres, pues bueno, quizás por ser más sensibles, se piensan que es afecto, se dejan amar, entre comillas, y quedan embarazadas. Y eso genera después un aborto, porque muchas de estas personas que han utilizado la pornografía después no son el padre que uno esperaba, no es el padre que se va a hacer cargo de ese hijo y por lo tanto deja a la mujer sola, abandonada a su suerte. Con un poco de suerte, entre comillas, le pagará el aborto y allá te arregles, ¿no? Esto es una. La otra sería la codicia de dinero. Todos estos abortorios o estas clínicas de aborto se nutren precisamente de casos de embarazos no deseados que vienen precisamente, pues esto, o bien por la pornografía. Un caso que quería comentar es el de, no sé si conocéis la película Dinero de Sangre, creo que bueno, es una película documental muy interesante y que recomiendo desde aquí a todo el mundo que pueda. En esta película, una doctora que tenía una clínica de abortos explica, y todo esto viene de la codicia de dinero, ¿verdad?, lo que estamos hablando ahora, explica cómo conseguían abortos en sus clínicas de abortos. Y era desligar la educación sexual que se da en las familias normales, pues explicamos a nuestros hijos pues, todo el tema de la sexualidad, pero ellos intentaron y consiguieron en muchos casos desligar de la familia la educación sexual de manera que la educación sexual se diera en las escuelas y ellos estar presentes en esa educación sexual con sus consignas, con sus maneras de hacer y con su, entre comillas también, ayuda, pues prestándoles, pues dándoles preservativos, dándoles píldoras anticonceptivas, enseñándoles todo esto. Esto, en primer lugar, se ha visto clarísimamente que enseñar antes de hora a los niños y en los colegios educación sexual promueve la promiscuidad.
Esto está estadísticamente comprobado. Si tú no explicas ciertas cosas a ciertas edades, los niños no tienen esa inquietud, pero tú les abres la mente. Entonces, con lo cual, ahí empieza una promiscuidad. Más a más, si les damos la facilidad de unos preservativos, de unos anticonceptivos, de una píldora del día después, lógicamente, la juventud, ¿qué va a hacer? Probar. Ahí tenemos embarazos seguros, porque además esta doctora explicaba cómo estos preservativos que se les suministraban y estas píldoras que se les suministraban eran defectuosos para que fallaran. Ella lo decía llorando, esta película la podéis ver. Ella explicaba cómo los preservativos se daban defectuosos para que fallaran y la mujer quedara embarazada, la chica. O las píldoras tenían bajas dosis de hormonas para que también fallaran. Entonces, esta es la codicia del dinero. Entonces, yo creo que la base de todo está en el pecado de la codicia y en el pecado de la lujuria. ¿Dios castiga a las sociedades que abortan? Mira, a mí me gusta mucho una frase que dice, Dios castiga y no con palos. ¿Cómo castiga Dios a la sociedad? Yo creo que no es Dios directamente el que castiga, sino que nosotros somos los que nos autocastigamos. ¿Cuándo? Cuando obviamos a Dios, cuando no queremos tener a Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Él como que se aparta de nosotros, porque si no le necesitamos, si podemos prescindir de él, entonces, ¿qué sucede en la sociedad actual? Ya vemos violencias, malos tratos, suicidios, guerras. ¿Es Dios el que castiga? ¿O somos nosotros los que, dándole la espalda a él, no buscando el amor? Porque el ser humano está creado para amar. La felicidad del ser humano, siempre decimos que lo mejor que te puede pasar es amar y ser amado, ¿no?, en esta vida. Pero si Dios, que es el amor, no lo queremos en nuestra vida, estamos rechazando el amor verdadero, claro, porque nos venden amor por todas partes, por todas partes. El sexo es amor, vamos a hacer el amor. ¿Pero qué es esto? Esto no es hacer el amor. Entonces, yo creo que la base está en que no es Dios el que castiga, sino nosotros, al apartarnos de Dios, nos autocastigamos y tenemos nuestro merecido. Y estamos bebiendo de nuestro propio veneno. Repase de forma sintética la historia del aborto en la sociedad. Bueno, el aborto se conoce ya desde tiempos inmemoriales. En el Código Hammurabi ya se habla del aborto en plan negativo y se dice que aquel hombre que golpea a una mujer y le haga perder el fruto de sus entrañas pagará 10 siclos de plata. También los incas, los mayas también ya conocían el aborto, pero peyorativamente, o sea, no les gustaban, no lo querían. Ya es en la sociedad grecorromana cuando se habla del aborto como un derecho, como algo lícito, ¿verdad?, con sus matices, porque no vamos ahora a profundizar, pero bueno, ya se contemplaba el aborto. Después hay una época en la cual bueno, pues no hay mucha literatura en referencia del aborto, y ya en los primeros países que lo hacen legal, lo legalizan, primero fue Rusia en el año 1920, sobre todo pues como un derecho de la mujer, pues y en caso de eugenesia creo que era también. Y luego ya, poquito a poco en Europa, van sumándose otros países a lo largo de todo el siglo, de la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad. También China se suma, que hoy es uno de los países con más aborto también, un país comunista en el que se permite tener solo un hijo por pareja, con lo cual el aborto es terrible allí. Yo he visto imágenes que te ponen los pelos de punta de criaturas abortadas en plena calle y que pasa la gente por al lado y ni caso. Tremendo. O personas que son obligadas a abortar en contra de su querer en China.
Y luego, bueno, está el caso importantísimo. Este es la legalización del aborto en Estados Unidos, que no me gustaría pasar por alto porque es un caso terrible. Es el caso Roe versus Wade. Fue un caso muy polémico porque se basó en una mentira. La mujer que denunció una falsa violación se puso en manos de dos abogadas jóvenes que querían que en Texas el aborto se implantara de nuevo. Y bueno, pues ellas lucharon muchos años y en el año 73 esto llegó al Tribunal Supremo y al final se aprueba la ley del aborto en 50 estados a través de esta mentira. Luego la mujer que había denunciado tal agresión sexual reconoció que era una mentira y después se descubrió también que detrás de todo esto estaba la famosa pornografía. Con la revista Playboy fueron los que sufragaron todos los gastos de todo el proceso que culminó en esta aprobación de la ley del aborto en 50 estados de Estados Unidos. ¿Merece la pena dedicarse a luchar a favor de la vida? ¿Has conseguido algo en todos estos años? Bueno, yo creo que esta pregunta es obvia. Claro que merece la pena involucrarse a pesar de los sacrificios, a pesar de las dificultades. Yo no he conseguido nada. Todo lo hace el Señor. Cuando te llama y cuando dices que sí, Él te va facilitando las cosas. Yo cuando sentí esta llamada que os explicaba al principio, le decía al Señor, Señor, ¿pero yo qué voy a hacer? ¿Por qué me has escogido a mí para este tema tan...? Bueno, yo me sentía como David frente a Goliat, porque sabemos que el aborto es un gigante, ¿verdad? Pero Dios facilita mucho las cosas y entonces hay personas, hay medios, hay muchas cosas que van surgiendo a lo largo de la vida. Y bueno, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué se ha conseguido? Pues a lo largo de estos años. Yo estoy muy contenta con estar aquí en este museo hoy. Yo recuerdo que en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 tuve la suerte de conocer a Francisco Ramón Zúñiga. Por aquel entonces era el director del Museo de la Vida que hay en Tordesillas, en Valladolid, que fue el primero de estas características que se abrió en España. Ahí en aquella entrevista él nos explicó con imágenes lo que era el museo, para qué servía, y me impactó muchísimo porque yo pensé, esto tiene que estar en Barcelona, no podemos tener una ciudad como Barcelona donde hay tanto aborto, donde hay tanto desconocimiento, una ciudad sin este museo. Y al día siguiente me invitó a ir a Tordesillas, fui a Tordesillas, me encantó y vine con esta idea. Yo trasladé la idea a personas que después pudieron crear el museo porque yo no tengo medios, no tengo conocimientos, y Cidevida se involucraron arquitectos, se involucraron muchas personas y se llegó a tener lo que es hoy el museo. ¿Para qué sirve el museo? Principalmente lo que decíamos antes, prevención. Si prevenimos el aborto, evitaremos que muchas personas sufran, que muchos bebés mueran. Los gobiernos pueden legislar lo que les dé la gana. Si tenemos una juventud bien formada, con criterios, que sepa lo que es un aborto, porque nos contaba Francisco Ramón que allí en Tordesillas entraba gente y le decía, ay, cuando salían, yo no sabía que esto era un aborto, a mí me habían explicado otra cosa. Claro, la juventud se basa en lo que le cuentan, ¿no? Entonces, principalmente los museos están para formar, para crear conciencia y para que la juventud de hoy, que son los padres del mañana, no aborte y sepa que eso es un crimen. Y después, otra cosa para mí muy satisfactoria y que me da mucha alegría contar es el viñedo de Raquel, del que también os he hablado un poquito antes y que os voy a explicar en qué consiste un poquito. Son unos encuentros de fin de semana promovidos por Sacerdotes por la Vida, aunque somos laicos los que
llevamos el retiro de fin de semana. En él asisten personas que han abortado o que han podido ayudar con su consejo, o médicos. Puede venir cualquier persona que se sienta herida por haber provocado o tenido un aborto querido, ¿verdad? Quizás es la primera vez que la persona puede abrirse y explicar sin miedos, sin temor a ser juzgada por nadie, lo que ha hecho, sacar todo el dolor, sacar todo ese terrible sentimiento que tienen las personas que padecen el síndrome posaborto. Y el Señor, porque es un encuentro, no es un retiro espiritual convencional, hay una serie de ejercicios especiales, específicos para la sanación, y el Señor sana. Nosotros, los laicos que estamos allí, estamos al servicio de estas personas y al servicio de Dios. Somos como canales del Señor para hacerles llegar esa gracia. Todo esto empezó con la doctora Teresa Burke, una doctora psicoterapeuta norteamericana. Ella trabajaba con mujeres y con varones también, pero sobre todo con mujeres que tenían problemas de anorexia y bulimia. Y estando un día en una de estas reuniones con 8 personas, con 8 mujeres que estaban hablando de sus problemas de anorexia y bulimia, salió la palabra aborto en la reunión y se formó un ambiente muy extraño, que ella pensó que extraño que hablar del aborto haya creado esta susceptibilidad en todas ellas. Una se marchó, otra cambió de tema. Bueno, en fin, ella se dio cuenta de que allí pasaba algo. Y entrevistó a las 8 personas y de esas 8, 6 habían abortado. Ella se dio cuenta de que el aborto pasaba una factura muy seria a la mujer y fue cuando ella, que es católica, y su esposo también, empezaron a trabajar y a través de pasajes bíblicos, a través de la oración, pues llegaron a crear estos encuentros que de verdad, desde aquí, si alguien ha padecido y padece síndrome posaborto, está dolida, está herida en su alma, piensa que nunca va a poder salir de este laberinto horrible en el que está, que no desespere, porque gracias a Dios está el Viñedo de Raquel, hay otros medios también, pero yo conozco este y os puedo decir que el Señor está presente y el Señor sana los corazones. Háblenos del síndrome posaborto. El síndrome posaborto es una reacción que tienen la mayoría de personas, de mujeres que incurren en el aborto, que se han hecho un aborto provocado, también, como hemos dicho, en personas que, una abuela, puede ser una abuela que sepa que su hija ha abortado, puede ser un médico. Principalmente las que lo padecen más y más fuertemente suelen ser las mujeres que han abortado. Y se caracteriza por una serie de síntomas que nos pueden dar a entender que esa persona está así, ¿no? Que está con este síndrome. Puede ser llanto, puede ser rechazo a estar con niños, puede ser obsesión con las fechas en que se realizó el aborto. Bueno, abarca muchísimos espectros y sobre todo es un dolor que no tiene fin. O sea, es un dolor que ellas comentan que es desgarrador, Cuando ellas descubren, muchas veces puede presentarse nada más has terminado de abortar, como personas que después, con el tiempo, pues mira, porque han visto un documental o porque su hermana ha tenido un bebé, entonces se ha despertado ese síndrome posaborto. ¿Por qué? Porque han comprendido lo que hicieron. A lo mejor en ese momento ellas eran totalmente inconscientes de lo que hacían. O sea, que el síndrome posaborto se puede presentar a lo largo de la vida en cualquier momento. Muchas de las mujeres que dicen no tener síndrome posaborto son las que lo tienen, porque uno de los síntomas es la autonegación. Yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Esto nos pasó una vez con Pilar Gutiérrez, que es la otra persona que hace el Viñedo de Raquel en España y de la cual he aprendido yo.
Nos pasó una vez, estábamos en Madrid, pues con nuestro stand, y pasó una mujer y vio pues todo lo que teníamos allí sobre el aborto y dijo: yo he abortado y estoy muy bien. Yo entonces todavía no sabía mucho del síndrome posaborto y le dije a Pilar, pues oye, a lo mejor esta persona no tiene. Dice, precisamente las que más dicen que están bien normalmente son las que peor están, porque es la autonegación, el decir, no ha pasado nada, esto ha sido nada, como quitarme una muela, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿eh? Se autoconvencen, pero la procesión va por dentro. No pueden ver a un bebé. Muchas de ellas no. Yo recuerdo el caso de una chica que nos llamó y me contaba cómo cuando veía a una mujer embarazada tenía ganas de patearle la barriga. ¿Hacia dónde apuntan las leyes sobre el aborto en un futuro? Bueno, yo no sé exactamente cómo van a ir en un futuro las leyes, pero es lo que decíamos antes. Nuestra labor es la de formar. Si tú creas en la sociedad personas que tengan un criterio correcto, la legislación será la que sea, pero la gente no hará uso de esa ley. Y eso es lo que tenemos, la esperanza que tenemos, ¿no? Los católicos y las personas que trabajamos en favor de la vida nos podríamos desalentar pensando que la ley del aborto es muy difícil de derogar, ya lo hemos visto en España. En España teníamos la promesa del Partido Popular de que la actual ley AIDO, la del 2010, pues iba a ser derogada. Por desgracia no ha sido así. Esto nos podría crear un desaliento muy grande, una desilusión, un decir, ¿yo para qué estoy luchando? Pues esto no vamos nunca a salir adelante. Las leyes o la derogarán hoy y mañana el partido que venga nuevo la volverá a poner, ¿no? Entonces, desde aquí un mensaje para la esperanza, para todos aquellos que trabajamos en pro de la vida. No desalentarnos y a nuestro alrededor, a nuestros familiares, amigos, hijos, primos, conocidos, enseñarles la verdad del aborto, utilizar los medios que tenemos. Tenemos en la actualidad en España 2 museos de la vida, Tordesillas y Barcelona. Otro pronto, si Dios quiere, en Gerona. En México hay un CIDEVIDA también ambulante y pronto también fijo. Utilizar estos medios que tenemos al alcance. Tenemos Internet. En Internet tenemos toda esta información. Hoy sabemos que los medios los tenemos que hacer fructificar, ¿no? Y no desanimarnos. Entonces la ley, ya digo, puede ser la que sea, pero nosotros con fe y con audacia seguir luchando, seguir inculcando la verdad, es la esperanza que tenemos. Bien, y ya la última pregunta, porque podremos seguir hablando días y días, ¿no?, sobre esta terrible realidad. ¿Se puede votar a un partido que defienda el aborto, aunque sea como mal menor? Por supuesto que no. Yo sé que habrá personas que a lo mejor pensarán que lo que digo no es correcto, pero yo creo que no se puede apoyar jamás a un partido que en su agenda tenga el aborto, porque todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos visto, nos hace entender que es un tema muy grave, que el aborto es un asesinato, vamos a llamarlo por su nombre, es un asesinato además muy grave, porque es de una persona que no se puede defender y por lo tanto un católico, desde luego, en conciencia, o cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia, nunca puede votar a un partido que defienda en su agenda la ley del aborto. Bien, Montse, vamos a pedirte un mensaje final sobre el aborto. A mí me gustaría, sobre todo, dirigirme a aquellas personas que han tenido un aborto en su vida, que han tenido este mal paso, que nos puede pasar a todos, que nos podía haber pasado a todos, que tengan la esperanza de salir de este atolladero tan grande en el que están y que sepan que hay personas que las queremos ayudar, que acudan, por favor, a todos los que estamos dispuestos a ayudarles a salir de esto
y que sepan que Dios siempre, siempre perdona cuando uno está realmente arrepentido y que volverán a sonreír y que volverán a ser personas. Muchas gracias, Monse, por tu testimonio. Espero que este vídeo haya servido para tomar conciencia de lo que es realmente el aborto y actuar en consecuencia.